Atención, Mirko. Atención, Mirko. Mirko de la Roca. Ya, no está. Profesor, Sí, no, listo. sí está. Ya. ¿Estás listo para que lo compartas tu... Ah, sí, claro, ahorita. Sí, un favor. Lo ¿Ya? voy a Por acomodar. favor. Ya. Mm, Ah, ya, profesor. Sí. Ah, Sale, qué ¿no? bien. Claro Ya. que sí. Adelante. Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy voy a explicar cómo resolver el área sombreada del problema número 28. Eh, tenemos un lado, tenemos un cuadrado cuyo lado mide 4 raíces de 3 metros. Dentro del cuadrado hay varias líneas que forman diferentes triángulos y nuestro objetivo es encontrar el área de la región sombreada. En lugar de calcular directamente el área sombreada, vamos a usar una estrategia más sencilla. Vamos a calcular el área total del cuadrado y luego restarle las áreas de las regiones que no están sombreadas. Dentro del cuadrado observamos son unos puntos medios de los lados. Esto es importante porque permite dividir la figura en triángulos más simples, muchos de ellos rectángulos cuyos valores podemos calcular fácilmente. Cálculo de áreas parciales. Cada uno de los triángulos formados tienen base y altura conocida. Acá están los ejemplos, profesor. Y pues, bueno, ¿no? En total, al momento de calcular el área total del cuadrado, es 16 por 3 que nos da 48. Mm, ese es el área total. Y ahora, al momento de restarle la sumatoria de los lados que no estaban sombreados, nos da como resultado final 6 metros eh, del área sombreada, profesor. Y estaba revisando tu gráfica. Ahí, por ejemplo, T2, perdón, T1, pero T1, ahí, T1, ahí lo pone como un trapecio. Sí, profesor, hay pequeñas inconsistencias, disculpe. Sí, me he Sí. percatado de eso. Ok, ¿eso lo ha hecho el ChatGPT o lo ha hecho el Gemini? En Gemini. El Gemini, ¿no? Sí, profesor. Ya. Ahí está la estrellita, es más. Ahí. Bueno, ahí está la Ya, estrellita. ya lo vi, ya lo vi. Ok, ya, listo. Ya, estimado. Ya, Tiene, profesor. visualmente está muy atractivo, pero sí tiene algunas cositas por ahí medio poco extrañas. Ya, profesor, muchas Ok, gracias. ok, ahora sí voy a continuar con la explicación. El día de hoy están poquísimos, ¿eh? Poquísimos, ¿qué ha pasado? Bien, vamos a continuar. Por favor, los que me están apoyando y lo están haciendo ya, vamos a continuar apoyando porque los últimos problemas se ponen bien interesantes, muy operativos. Vamos con el problema que sigue, problema 11. No son muchos problemas, ojo, son pocos problemas, pero problemas muy interesantes. Está bien. En el problema 11 nos dicen hallar el volumen de un tronco de cono de 20 centímetros de altura si el diámetro superior mide 10 centímetros y el diámetro inferior 30 centímetros. Considerar pi 3.14. Ok, entonces habrá que recordar cómo es que se calcula el volumen de un tronco de cono, ¿ah? Que es un sólido que
No se ve mucho en los colegios, sí, por ahí creo que en los colegios estatales he visto que en quinto o cuarto año trabajan el tronco de cono. Bien, tronco de cono. Obviamente que es un tronco de cono recto también. Ya lo voy a escribir completo, recto, dado que también hay tronco de cono, pero que ya no es recto, ¿no? Oblicuo. Bien, ahora vamos a graficar primero vamos a representar gráficamente un tronco de cono. Un tronco de cono se caracteriza por tener dos bases circulares. Una de ellas es más pequeña que la otra, ¿ya? Dos bases circulares. Esto lo hace diferente a un cilindro, dado que un cilindro también tiene dos bases, una superior y una inferior, pero el cilindro tiene las dos bases congruentes. En cambio aquí tiene dos bases, pero una es más grande que la otra, es mayor. Por eso que a la más pequeña se le llama la base menor y obviamente la más grande se llama la base mayor. ¿Qué se necesita para saber su volumen? Tres cosas. Tres cosas. Número uno, necesita conocer el radio de su base mayor, al que le llamaremos radio mayor, R mayúscula, radio mayor. Pero también necesitamos su radio menor, ¿ya? El que le llamaremos R minúscula, ¿ya? Entonces, radio mayor, radio menor. ¿Qué más necesitamos? Su altura, ¿ya? Entonces necesitamos conocer cuánto tiene de altura este tronco de cono y la altura le llamaremos H. A continuación, voy a colocar cuál es la fórmula para calcular su volumen. Volumen es igual. Atentos, por favor, que imagino que algunos de ustedes ya vienen con conocimientos previos cómo se calcula. Número uno, se multiplica pi, ya, por la altura y se divide entre 3. Pi por altura entre 3. Y todo ello multiplicado por el radio mayor elevado al cuadrado más el radio menor también elevado al cuadrado más el producto del radio mayor multiplicado por el radio menor. Ahí entonces tenemos una nueva fórmula que te permite determinar el volumen de un tronco de cono. Fíjate la presentación que tiene, ¿ya? Pi por altura sobre 3, todo ello multiplicado por radio mayor al cuadrado, más radio menor al cuadrado, más el producto de los radios. Ahora, en este problema vamos a analizarlo. Dicen, hallar el volumen de un tronco de cono de 20 centímetros de altura, o sea, altura va a ser 20 centímetros. Entonces ya nos dieron la altura. ¿Qué más dice? Si el diámetro superior mide 10, o sea, te están indicando de que la parte superior, ya, la parte superior mide 10, ya, todo mide 10 centímetros. Bien, y el diámetro inferior mide 30. De la misma forma, significa que toda la base, ya, esta base mide 30. Entonces voy colocando de que todo esto es 30 centímetros. Bien. Aquí también quitando esto y nos están diciendo que la altura vale 10, ¿no? Sería interesante, lo voy a colocar más bien acá, que es una mejor posición para ubicar la altura. Altura sería 30, no, la altura es 20 nada más, 20 centímetros. Listo. Ahora, pero recuerda que nosotros necesitamos los radios, ¿no? Pero tampoco va a ser complicado porque el radio, recuerden que siempre se obtiene dividiendo entre 2 al diámetro. Si el diámetro superior es 10, entonces el radio va a ser 5 centímetros. Si el radio inferior es 30, entonces su radio es 15. Entonces, con estos valores vamos a resolver el problema. Altura 20, radio menor 5, radio mayor 15, y con esos tres elementos se puede calcular el volumen. Entonces, simplemente decimos volumen, ¿ya? Es igual a pi por h sobre 3. Pi que es 3,14, que todavía lo vamos a ir dejando, por la altura, que en este caso es 20, y se divide sobre 3, y todo ello multiplicado por la suma de los radios, no cada uno al cuadrado, la suma de los cuadrados de los radios. Entonces sería 15, que es el radio mayor, se eleva al cuadrado, 5, que es el radio menor, se eleva al cuadrado, y se multiplica el radio mayor por el radio menor. Así de simple. Entonces simplemente decimos acá, esta primera parte lo dejo,
dejo, porque eso se va a encargar la calculadora de hacerlo. Se deja y acá incluso también la calculadora lo puede hacer. Si tú lo digitas tal cual, lo puede hacer. Por ejemplo, 15 al cuadrado es 225, más 5 al cuadrado es 25 y 15 por 5 es 75. Entonces quedaría eso si es que le queremos dar una manita a la calculadora, porque en realidad la calculadora desde acá arriba ya lo puede hacer tranquilamente. Sería 3,14 dividido por 20 entre 3 y todo multiplicado por, acá es 100 más 225 sería 325. Ahora sí, esto ya la calculadora lo puede hacer más sencillo, ¿no? Entonces volumen igual 3,14 por 20 por 325 entre 3. Respuesta 6.803,3. 6.803,3 y como esto está en centímetros, quería centímetros cúbicos y ya lo tenemos. Y la clavecita 6.803,3, bueno, redondeado al entero sería 6.803 simplemente. Bueno, ahí lo tienen. Un problemita con tronco de cono. Ya, acá sí recomiendo que tomen captura por la fórmula, ¿no? Del tronco de cono. Bien, listo. Asimismo, vuelvo a repetir que esto aquí nada más digitándolo en una buena calculadora ya lo hace. ¿Ya? No hace falta estar haciendo paso por paso. Aquí se ha hecho paso por paso. Bien, siguiente. Vamos con el problema número 13. El volumen de una pirámide de base rectangular es 6,1 decímetros cúbicos. Si su base mide 31,2 por 19,5 centímetros, calcule la medida de su altura. Bien, número 1, se observa que el volumen está en decímetros cúbicos, pero sus dimensiones están en centímetros. ¿Ya? Eso quiere decir que las alternativas están en centímetros, por lo tanto, lo que se tiene que pasar o convertir son los decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Bien, para eso debemos recordar lo siguiente. Un decímetro Un decímetro tiene 10 centímetros, pero como está al cubo el decímetro, entonces se elevará al cubo a ambos miembros. Un decímetro al cubo se convierte en un decímetro cúbico, dado que 1 al cubo es 1 y decímetros al cubo, decímetros cúbicos. En cambio acá 10 al cubo sería 1000, ya creo que hemos visto algo por ahí parecido, y centímetros al cúbico quedaría, perdón, centímetros al cubo quedaría centímetros cúbicos. Y ya tendríamos. Por lo tanto, si quiero hacer una conversión de algo que está en decímetros cúbicos y debo llevarlo a centímetros cúbicos, para que 1 se convierta en 1000, hay que multiplicar por 1000 numéricamente. Entonces, acá en la parte de arriba, ese volumen, ¿ya? Ese volumen que nos han brindado de 6,1 decímetros cúbicos, si lo multiplico por 1000, entonces se convierte en centímetros cúbicos. 6,1 por 1000 sería 6100 centímetros cúbicos. Bien, entonces en este problemita se trabajará con 6100 centímetros cúbicos. Pero acá es una pirámide, entonces habrá que recordar cómo se calcula el volumen de una pirámide. El volumen de una pirámide. Bien. Pero obviamente esta no es cualquier pirámide, esa es una pirámide cuadrangular, ¿ya? Volumen de una pirámide cuadrangular. Bien, pero igual vamos a representar aquí gráficamente una pirámide. A ver, primero vamos a dibujar o graficar la base, ¿ya? De una pirámide. Listo, más o menos así. Luego, desde sus vértices de la base se trazan aristas laterales. Ya está. Ok, entonces ya tenemos una pirámide. Ok, pero la pirámide cuadrangular, al menos la cuadrangular, bueno, en general, en realidad, el volumen de una pirámide necesita conocer dos cosas. Uno, el área de su base, que le vamos a llamar AB, así. El área de su base, como lo están observando ahí,
no es otra cosa que averiguar cuánto mide de área la base, solo la base. Pero también necesitamos conocer la altura. Y por lo general la altura se calcula trazando desde el vértice hacia el centro de la base. Ahí va a estar la altura. Bien, entonces quiere decir que otro elemento sería entonces la altura. Se necesita el área de la base y la altura. Por lo tanto, el volumen es bien sencillo. Se multiplica el área de la base, se multiplica por la altura y se divide sobre 3. Así de simple. Área de la base por altura sobre 3. Y ya tendríamos el volumen de una pirámide. No tiene otra cosa, mira, área de la base por altura sobre 3. Bien, ahora vamos a analizar lo que nos han ofrecido en el problema. Bien, primero que nos han dicho que el volumen, eso viene como dato, ¿ya? Esto ha venido como dato en el problema, que el volumen es 6100 centímetros cúbicos. Bien, pero para calcular el área de la base, bien, tengo que fijarme qué figura forma su base, qué polígono. Pero su base es un rectángulo, ¿ya? Porque acá lo dice que es una pirámide rectangular. Entonces su base es un rectángulo. No hay que olvidarnos que para calcular el área de un rectángulo solamente se multiplica el largo por el ancho. Y justamente acá se observa que esa pirámide tiene de base 31,2 y de ancho 19,5. Por lo tanto, sería 31,2 multiplicado por 19,5. Eso se tendría que hacer para calcular el área de la base. Pero todavía no lo voy a calcular porque esto lo va a hacer la calculadora, obviamente. Ya, área de la base entonces sería 31,2 por 19,5. Entonces, el volumen ya se va a calcular multiplicando área de la base, que es esto, 31,2 multiplicado por 19,5, ese es el área de la base, por la altura, y sucede que justamente en ese problema dice calcule la medida de su altura. La altura va a ser la incógnita. Se divide entre 3 y esto debe quedar como resultado el volumen, que ya sabemos como dato que es 6100 centímetros cúbicos. Espero que se haya comprendido. Lo que está aquí es el área de su base, multiplicado por su altura entre 3 igual a 6100. Bueno, para hallar altura, simplemente se multiplicaría 6100 por 3, ¿ya? Sería 6100, que es el volumen, multiplicado por el 3 y dividido entre 31,2 multiplicado por 19,5. Estimados estudiantes que están apoyando a la clase, dependo en este momento de ustedes, dado que esto mentalmente no lo puedo hacer, ¿ya? Exactamente eso da 30,07. 30,07 centímetros. Listo. Y esa es la respuesta, ¿ya? 30,07 centímetros. Alternativa 30, dado que se está aproximando al entero. 30. Bien, igualmente tómenle su captura. Recuerden que para hallar el volumen de una pirámide se necesita conocer el área de la base, multiplicarlo por la altura y dividirlo entre 3. Y si es un rectángulo, solamente calculo el área del rectángulo y multiplico por la altura y divido entre 3. Bien. 15. El volumen del sólido, perdón, ahí el volumen del sólido, las medidas están en milímetros, considerar pi 3,14. Ya. Este es un buen problema, porque nos dicen que debemos calcular el volumen del sólido. Hemos hecho un problema en el bloque anterior en la que nos pedían calcular el volumen solo de la punta del granete, pero aquí es de todo el sólido. Ya, tener en cuenta de que este sólido es circular, es circular. ¿Sabes por qué? Este símbolo que estás observando aquí, que se está utilizando, este símbolo significa diámetro. Ese símbolo significa diámetro, ¿ya? ¿Y quiénes tienen diámetro?
las figuras circulares. Las figuras circulares tienen diámetro. Bien, entonces estos símbolos significan diámetro, por lo tanto significa que todo esto es circular. ¿Qué le hace más interesante? De que esto está compuesto por varios sólidos. Lo que está acá sí se observa que es un cono. Empezaré por ahí, por lo que se reconoce más. Es un cono. ¿Ya? Entonces voy a graficar acá. Aquí es un cono. Y recuerden que el cono necesita dos elementos, radio y altura. Y ya lo veremos si es que en el problema nos brindan eso que está ahí. Esta segunda parte es un poco curioso. Recuerda que estamos analizando de manera horizontal, no vertical, horizontal. En realidad esta parte es un cilindro, pero con muy poca altura. E incluso, ya como está coincidiendo una de sus bases con el cono, ya, eso quiere decir eso quiere decir que tiene el mismo diámetro, ¿ya? Y se va a formar aquí otro cilindro, un cilindro, mejor dicho. Pero ese cilindro es de poca altura. Es un cilindro así que pareciera una latita de atún. No sé qué más se me ocurre por ahí. Una latita, ¿no? Pequeña, ¿no? Un recipiente pequeño, ¿ya? De poca altura. Tener en cuenta que el de acá es su diámetro y esta sería su altura. Diámetro y altura. Él te tiene poca altura. Y la tercera parte que está aquí, veo que aquí tiene diámetro 20 y acá tiene diámetro 32. Diámetro 20 y diámetro 32. Un diámetro es más pequeño que el otro. Significa que aquí hay un tronco de cono, muy disimulado, pero hay un tronco de cono. Donde aquí hay un radio mayor y aquí hay un radio menor. ¿Ya? Está muy disimulado, pero hay un tronco de cono ahí. Listo. Lo digo por los radios, ¿no? Un diámetro es mayor que el otro, entonces los radios también van a ser menores. Conclusión, para resolver este problema, debo ir calculando por partes el volumen, ¿no? Volumen 1, volumen 2, volumen 3. Bien, acá le llamaré volumen 1, acá será volumen 2, aquí sería volumen 3, luego se suma obviamente. Vamos a calcular el volumen 1. Pero para calcular el volumen 1, que es un tronco de cono, recuerden que el tronco de cono requiere de tres elementos, ¿ya? Voy a colocar aquí unas líneas divisorias. Bien, sí. Bien. Para el tronco de cono se requiere conocer radio menor o radio mayor, se requiere radio menor y altura. Veamos si que podemos hacerlo con los datos que nos han ofrecido. Su radio mayor es la mitad de acá, la mitad de este diámetro. Pero si ustedes observan, y yo sé que están observando, este tronco de cono, este lado de acá que es el menor mide 20 y este lado de acá que es el mayor mide 32. Entonces si el menor mide 20 y el mayor mide 32, entonces con eso para saber los radios, radio mayor sería la mitad de 32, o sea 16. Radio menor sería la mitad de 20, o sea 10. Y su altura vendría a ser lo que mide desde aquí hasta acá, que ahí se indica 76. Bien, entonces con esos datos se va a trabajar el volumen 1. Simplemente decimos acá, para que alcance un poquito más arriba, ahí está. Volumen 1. Y recuerden la fórmula del volumen de un tronco de cono. Es 3,14 multiplicado por la altura, que es 76, entre 3, y se tienen que elevar al cuadrado los radios, ¿no? En este caso sería 16 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 16 por 10. Recuerden que aquí se multiplican radio mayor con radio menor. Esto lo hace la calculadora. Aquí sí ya no voy a hacerlo por partes porque ya creo que la calculadora tiene suficiente potencial para hacerlo. O en todo caso, recuerden que también un Photomat lo hace. Le tomas foto y lo hace al toque. Vamos calculando volumen 1 y acá abajito vamos a ir calculando volumen 2. ¿Ya? Para el volumen 2, a ver, está el volumen
¿Ninguno? Tienen que... Con un Photomat lo saca al toque eso. Me sale 41,046,08. Ah, ya, 08. 0,08. Ya, entonces como esto está en milímetros, entonces sería milímetros cúbicos. Obviamente que acá la estoy colocando donde no debe, ¿no? Eso les tiene que estar acá. Por lo tanto, ya tendríamos el primer volumen calculado. 41.046,08 milímetros cúbicos. Ahí vamos. Ahora, este es el más complicadito, ¿no? Porque tiene su forma. En cambio, acá el resto es sencillo. Por ejemplo, para el cilindro necesitamos dos cosas. Su radio, nada más, y su altura. Bien. De radio vendría a ser la mitad de su diámetro. Bien. Pero esto está un poquito para ver y con mucha paciencia y con mucho detenimiento. Para saber cuánto mide de diámetro, aquí se observa que este 48 es desde aquí hasta acá. Entonces, ese 48 vendría a ser el diámetro de la base del cilindro. La base del cilindro va a medir 48, por lo tanto su radio va a ser 24. Y su altura es pequeña, ¿no? Su altura es mínima, 10 es su altura. Desde su base hasta su otra base mide 10, altura 10. Entonces, calculamos el volumen de un cilindro, que es muy sencillo, simplemente es 3,14. Ya voy a escribirlo bien si es que alguien va a utilizar Photomat. Es 3,14, ya multiplicado por su radio al cuadrado, que sería 24 al cuadrado, y multiplicado por su altura 10, nada más. Y eso ya es suficiente, una calculadora lo resuelve, ¿no? Volumen 2 es 3,14 por 24 al cuadrado por 10, nada más. Y eso sería, Curiosamente, Photomat. Ah, no, sí, acá lo saca. ya, Es 18,08,6,4. 6,4. Listo. Sí, así. Milímetros cúbicos. Ahí está. Entonces ya tenemos el siguiente volumen. ¿Ya? 18.086,4 milímetros cúbicos. Nos faltaría calcular el volumen 3, que es el volumen de un cono. Y para el cono también necesitamos dos elementos, su radio y su altura. El radio, pero habíamos mencionado de que el cilindro y el cono coinciden en sus bases. Por lo tanto, los dos tienen el mismo diámetro y al tener el mismo diámetro tendrían el mismo radio. Por lo tanto, para el cono también va a tener radio 24, dado que su diámetro es 48, al igual que el cilindro. Y su altura, aquí sí falta. Sin embargo, la altura se va a hacer con una resta simple, dado que toda la longitud de este elemento, de este sólido, es 130. El tronco de cono mide 76 y el cilindro mide 10. Faltaría calcular ya la altura de este cono. Bueno, 130, le resto 10, queda 120 y al 120 hay que restarle 76, quedando 44. Bien, quiere decir que de altura es 44. Ya una forma de comprobarlo sería solamente sumando 44 más 76 más 10 y nos va a dar 130. Conclusión, hallamos el volumen de un cono. El volumen de un cono es multiplicar pi, voy a hacerlo bien para que el Photomat no tenga problemas de identificarlo. 3,14 pi por la altura al cuadrado, que sería 24 al cuadrado, por su altura, que es 44. Aquí es radio al cuadrado, creo que dije altura al cuadrado, es radio al cuadrado, ¿ya? Bien, todo esto por su altura y dividido entre 3. Listo. ¿Cuánto nos queda? Sale 26,526,72. 72.
milímetros cúbicos. Muy bien, listo. Ya está. Pero obviamente me dicen calcula el volumen de todo el sólido y eso solamente se va a hacer con una suma simple, ¿ya? Al que le llamaremos volumen total, ¿ya? Y el volumen total sería la sumatoria de estos tres, ¿no? Sumamos los tres, por favor, que sería la sumatoria de volumen 1 más volumen 2 y volumen 3. Bueno, esto sí hay que hacerlo manualmente. Bien, y me dicen cuánto queda esa suma. Ochenta y cinco 85, 65, 9,20. 85, 65, 9,20. Así, Sí. milímetros cúbicos. Ya está. Bien. Y la clavecita que tendríamos que marcar es la última, ¿no? 85, no. Sí, la última, la E. Es 85.659,2. Listo, ahí queda. Bien, estimados estudiantes, como pueden apreciar, este es un buen problema, dado que este es un sólido, que quizás es una herramienta, una pieza, y se pide calcular su volumen, obviamente que se descompone y se calcula por partes, luego se suma. Muy práctico este problema, obviamente que es operativo, pero con una buena calculadora no tendríamos dificultad. El último problema del día, ¿ya? Patito, por favor. Bien. Este problema es buenazo, porque se trata de un balón de fútbol, aunque ustedes no lo crean. Un balón. ¿Ya ve? Vamos a ver. Hallar el diámetro de una esfera que tiene un volumen de 10 litros. Considerar pi 3,14. Significa que hay una esfera, una especie de pelota, en la que se le pueden depositar 10 litros de un determinado líquido. No nos dicen de qué, solamente nos dicen que su volumen es de 10 litros. Bien, entonces, en base a eso, conociendo ello, nos dicen que debemos calcular cuánto mide el diámetro, cuánto tiene de diámetro. Solo se sabe que tiene 10 litros o que contiene 10 litros y nos dicen hallar el diámetro. Por lo tanto, en ese problemita vamos a requerir de un conocimiento, es decir, necesitamos saber cómo se calcula el volumen de una esfera. ¿Ya? Volumen de una esfera. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de graficar una esfera. Obviamente que una esfera no es tan, bueno, complicada de graficar, ¿no? Más o menos sería así. Una esferita. Ya está. Y lo que se requiere de la esfera es su radio. Nada más. Bien, entonces una esfera solo depende de su radio y nada más. Bien, porque su altura sería radio para arriba y radio para abajo. Entonces su altura sería 2 veces radio, ¿no? Bien, entonces una esfera solo tiene radio. Y si me piden el diámetro sería 2 veces radio, ¿no? ¿Ya? Entonces quiere decir que en ese problema calculamos radio, multiplicamos por 2 y ya tendríamos el diámetro. Y así va a terminar ese problema. Bien, cuando nos pidan calcular el volumen de una esfera, se utiliza la siguiente expresión. 4 se multiplica por pi, se multiplica por el radio, pero el radio al cubo y se divide sobre 3. Y ahí entonces
la formulita que te permite calcular el volumen de una esfera. ¿Ya? Bueno, dejémoslo ahí. Es 4 por pi por radio al cubo sobre 3. Con esa fórmula ya tengo el volumen. Aquí en el problema nos indica de que el volumen está en litros, de 10 litros. Pero recordemos de un problema anterior de que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, algo que esté en litros y necesito llevarlo a centímetros cúbicos, de 1 para 1000, numéricamente se multiplica por 1000. Entonces, si tengo un volumen de 10 litros, ¿ya? Esto convertido ya en centímetros cúbicos sería 10 por 1000. Estaríamos hablando de un volumen de 10.000 centímetros cúbicos. Esta es la parte previa. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces 10 litros serían 10.000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, este volumen se va a igualar a 10.000. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el volumen se reemplazará con los datos que tenemos, pero son poquísimos, mejor dicho, nada. Sé que es 4 multiplicado por pi, que lo vamos a reemplazar con 3,14 porque así lo indica aquí. Multiplicamos por su radio al cubo, que no lo conocemos, por eso va a ser una ecuación, se va a dividir entre 3, y todo este volumen se igualará al volumen en centímetros cúbicos, que sería 10.000 centímetros cúbicos. Hasta aquí tiene que estar entendido. 4 por pi por radio al cubo entre 3 igual a 10.000. Y bueno, vamos a despejar el radio, ¿ya? Va a estar sencillo, bien, porque 3 multiplica y esto divide y luego saca raíz cúbica. Vamos a ver cuántos me siguen la secuencia. Para despejar el radio sería 3 a multiplicar. Entonces sería 10.000 multiplicado por 3. El 4 y el 3,14 a dividir. 4 por 3,14. Y el cubo a raíz cúbica. Ya, entonces este problema se podrá resolver si es que tenemos una calculadora con raíz cúbica. Bien, y se acabó. Eso sería todo. Ya, voy a ponerlo bien para que lo puedan tomar foto con el Photomat. ¿Ya? Entonces radio sería igual a la raíz cúbica de 1000 por 3, todo eso dividido entre 4 por 3,14. ¿Ya? Y entonces Sale 13,36731. O sea, sí, es 13,36731, ¿escuché? 731. Sí, tal cual. Listo. Ok, y como estamos trabajando en centímetros, sería entonces, este es el radio de 13,36731 centímetros. Pero en el problemita nos dicen que calculemos el diámetro. No hay que olvidarnos que el diámetro es 2 veces el radio. Lo único que hay que hacer es multiplicar este valor por 2 nada más. Y 13,36731 multiplícanlo por 2 y ya lo tendríamos. Resultado, 26,73462. 73462. Listo. Centímetros. Y esa es la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta, 26,73. ¿Ya? Bueno, acá lo ponen como 26,74. Ya, sí podría quedar 26,74 si es que lo trabajan con redondeo al centésimo, ¿no? Pero su valor original es este, ¿no? 26,73. Y lo que sigue, ¿no? Bien, y ya está. Entonces quiere decir que si yo le mido de extremo a extremo, esta esfera tiene una medida de 26,73 centímetros. Que si ustedes por ahí, por casualidad, como jugando, miden cuánto es el diámetro de un balón de fútbol, van a ver que tiene esto. ¿Ya? 26,73, 27 casi centímetros de diámetro, el balón oficial. ¿Ya? Pero que lo han llenado con un líquido y en total en su interior tiene 1000 centímetros cúbicos, que son 10 litros de contenido. Bien, entonces, estimados estudiantes, eso es todo. ¿Ya?
eso es todo. Pero poco, pero se ha hecho mucho, porque hemos visto la esfera, ¿qué más? Pirámides, tronco de cono, el cilindro. Ya, esto es un semiparalelepípedo, un paralelepípedo, o sea, tiene de todo un poquito, ¿ya? Por lo tanto, voy a dejar, ¿no? Igual, recuerden que hasta la unidad 11 vamos a trabajar así con esto de que se les asigna un problema, y la 12, 13 y 14, las tres últimas unidades serán trabajos cooperativos en equipo, pero y eso va a ser todavía a partir cuando ya estemos en la unidad 12, 13 y 14. Bien, voy a decirles algo, estimados estudiantes. A ver, atención. El día de mañana, el próximo lunes, vamos a tener una reunión. El lunes, ¿ya? Va a haber una reunión que próximamente terminará pues a las 9 de la noche. Entonces, para ese lunes, ya para que se vayan ustedes proyectando, quizás puedan usar ese lunes. Ese lunes no vamos, el lunes que viene no vamos a tener clase. Se va a postergar una semana. Bien, estoy avisando con anticipación, ya, y el delegado también si puede avisarlo por el grupo a sus demás compañeros. Entonces, el lunes que viene no vamos a tener clase. Vamos a hacerlo el siguiente lunes. El lunes que viene es lunes 4, sería el lunes 11, vamos a continuar, ¿ya? Y entonces esta exposición que va a quedar sería para ese lunes 11. Bien, tenerla en cuenta, por favor, para que nos estén conectando el lunes que viene. Bueno, a continuación entonces voy a asignar los problemitas que tienen que traer resueltos para ese lunes 11. Va a haber 2 semanas para hacer un buen trabajo, ¿ya? Voy a también a modificar las fechas de las evaluaciones para que no haya ese problema de que se les esté pasando la fecha. Bien, entonces vamos a asignar los problemitas. Son, creo que, a ver, ¿qué otros problemas son? 17. Me parece que son 18. Voy a revisar el material acá. Sí, son 18. Además, aquí están las claves para que te digan. Son 18 problemitas. Ya está. Bien. Mm, Ya, vamos a empezar por acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8, 10. Listo. Ya está. Bien, estimados, ahí está la información. Bien, y con eso daríamos punto final el día de hoy. Ya no hay más para trabajar. Adelante, Mirko. Profesor, al final sí se me logró marcar mi asistencia. Voy a revisar ya. Sí, ahora sí, ya está habilitado. Bien.
Faltó. Mirko está presente. Janet, no. Kevin Gómez, no. Machuca no se conectó. Jefferson tampoco. Quechua tampoco. Mm, no, ninguno está. Listo. Bien, ahora sí. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Lunes 11. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, profesor, Profesor, buenas Hasta gracias. pronto. noches. Muchas gracias. Nos vemos.